Muy buenos días, alumnos de Derecho Penal 2, código FG 036, semana 15, tema delitos contra la administración de justicia. Todos los delitos que vamos a ver hoy, en el día de hoy, son delitos que se cometen contra la administración de justicia. Su catedrático, el licenciado Freddy René Tenas Muñoz, y a continuación veamos el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante dentro de la clase del Derecho Penal 2 conozca en primer término el bien jurídico tutelado y los delitos contra la administración de justicia, así como la pena que le corresponde a cada delito. Es decir, en cada objetivo estudiamos el bien jurídico tutelado, que en este caso sería la administración de justicia o la actividad de justicia. Conoceremos también los delitos que se dan en contra de la administración de justicia y conoceremos las penas relativas a los delitos contra la administración de justicia. Veamos el bien jurídico tutelado. Ya les adelanté yo algo ahí, que es la actividad de justicia, el bien jurídico tutelado que se hará en estos delitos. El capítulo de este título denomina los delitos que comprende delitos contra la actividad judicial. Realmente todos los títulos comprendidos dentro del título se refieren a alguna forma a la actividad judicial. Aún el mismo encubrimiento, o sea, el delito de encubrimiento, si tomamos en cuenta la ocultación del delincuente o de los efectos del delito, afectan en alguna forma la actividad de los órganos de la administración de justicia. En consecuencia, el bien jurídico tutelado es la administración de justicia. Ahí se menciona el delito de encubrimiento porque este no estaba contemplado como un delito en contra de la administración de justicia. Ahora sí. Y es porque sencillamente el delito de encubrimiento en uno de sus elementos habla de la ocultación de la persona que cometió un delito, o sea, la persona que encubre, oculta a una persona que ha cometido un delito, por eso es que se mencionó ahí el delito de encubrimiento. Pasemos a la diapositiva siguiente y vamos a empezar a estudiar los delitos que se cometen en contra de la administración de justicia, o sea, la actividad judicial. Entonces, el primer artículo nos habla de la acusación y denuncia falsa, ¿verdad? Este artículo se refiere a aquella acusación o denuncia que se hace de forma falsa por parte de alguna o algunas personas, ¿va? En contra de alguien, ¿verdad? Lo cual pues tendrá que ser demostrado o comprobado pues en las diferentes audiencias que se lleven a cabo en, eh, en el proceso penal, ¿verdad? Si al final, pues, se demuestra que la acusación es falsa y la denuncia es falsa, ¿verdad? Entonces, pues, sin duda alguna se le sobreserá el caso a, a, a la persona sindicada o también, pues, puede dársele una falta de mérito si en la primera declaración se demuestra que la acusación y la denuncia, pues, es falsa, ¿va? Entonces, ese delito lo comete la persona que realiza la denuncia, ¿verdad? Una denuncia es aquella en la cual, pues, determinada persona, pues, asiste a los juzgados, a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía del Ministerio Público más cercana a poner una denuncia en contra de una persona que supuestamente ha cometido un delito, ¿verdad? Pero en este caso, pues, la acusación, pues, se da falsa, ¿va? Falsamente con el ánimo de perjudicar a una persona. Y el Ministerio Público, pues, toma nota de la persona que hace la denuncia, la cual, si quiere aparecer dentro del proceso, pues lo hace, y si no, pues no está obligado a comparecer dentro del proceso, o sea, dentro de la denuncia, no está obligado a dar su nombre como persona denunciante, ¿verdad? A no ser que tenga algún interés personal, ¿verdad?
pero al final, pues, cuando no se demuestra que la acusación sea cierta, pues, la persona que comete este delito, pues no solo será acusado de acusación y denuncia falsa, sino que también estaría cometiendo una calumnia o una injuria también en contra de la persona a la cual, pues, él presentó una denuncia, ¿verdad? Y como ya dije anteriormente, pues esta persona no está obligado a comparecer dentro de la denuncia puesta. También a veces hay denuncias falsas por anonimatos, ¿va? ¿Va? A esta denuncia pues no se le da mayor relevancia hasta que no aparezca la persona o no se identifique la persona que puso el anonimato, ¿va? Anonimato. Entonces, esto lo tenemos regulado en el artículo 453, acusación y denuncias falsas. Una cosa trae la otra, porque se presenta la denuncia y el Ministerio Público empieza a investigar para realizar la acusación ya formal, la imputación, ¿va? Entonces, ante el órgano jurisdiccional competente para una primera declaración, ¿verdad? Y dice, en general, dice, se entiende por acusación la acción que procesalmente se ejercita ante el juez competente contra la persona que se supone responsable de un delito, ¿verdad? La acusación, pues, es la acción que se interpone ante un juez competente ya en una audiencia de primera declaración o en y pues también en la primera declaración le decimos imputación, ¿verdad? Ya cuando vamos a la otra etapa, que es la intermedia, ya el Ministerio Público presenta una acusación más formal, que es a los 3 meses. En la primera declaración se llama imputación y se otorga un plazo de 3 meses o 6 meses para que el Ministerio Público tenga un lapso de tiempo para hacer una investigación más minuciosa y pudiera encontrar más elementos de prueba para la acusación, ¿va? Y dice, ese es en cuanto a la acusación, ¿verdad? La denuncia es el hecho de poner en conocimiento del juez la existencia de un delito. Pues esta denuncia se puede poner ante la Policía Nacional Civil, ante la Fiscalía más cercana del Ministerio Público y ante el juzgado, ¿va? Muchas veces se ponen en el juzgado de paz las denuncias, ¿verdad? Entonces ya la policía y el juzgado de paz, dependiendo del delito, pues el juzgado de paz lo eleva al Ministerio Público porque seguramente puede ser conocido por un juzgado más competente como el juzgado de primera instancia penal, ¿verdad? Dice que la acusación es un derecho que todos ciudadanos tenemos eh, de ejercitarla de forma formal, ¿va? Y dice, es un derecho que se ejercita formalmente y que vincula al acusador al proceso. La denuncia es un deber de todos. El denunciante no queda vinculado al proceso salvo que manifieste querer estarlo. Por eso les decía yo, si yo hago una denuncia, no necesariamente tengo que estar vinculado al proceso, ¿va? Pero si a mí me interesa participar en el proceso, entonces, pues, entonces tendré que participar dentro del proceso, ¿verdad? Y veamos que el artículo en nuestro Código Penal, ¿verdad? Eh, nos indica, pues, en el 453, lo que regula la acusación y denuncia falsa. También tenemos la pena, y sabiendo de que el bien jurídico tutelado, pues, es la actividad judicial, ¿verdad? Y dice, quien imputare falsamente, dice, escuchen bien, quien imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. O sea, si fueran ciertos, ¿verdad? El Ministerio Público pues, los seguiría de oficio en los delitos, aquellos que son seguidos, perseguibles de forma de oficio por el Ministerio Público. Llámese esto, el homicidio, el robo, homicidio en grado tentativa, robo agravado, ¿verdad? Y otros delitos que son perseguibles de oficio, ¿va? El asesinato, ¿verdad? Si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial, que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación.
Esta persona que presenta al comprobarse que es una denuncia falsa o una acusación falsa, será sancionado con prisión de 1 a 6 años, ¿verdad? Dice, no podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectiva se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia. O sea, se va a proceder contra la persona que cometió el delito de denuncia y acusación falsa cuando ya se le ha otorgado el sobreseimiento a la persona que supuestamente se acusó de haber cometido un delito, o cuando ya en una sentencia firme pues haya sido declarado pues una condena, una resolución, una sentencia absolutoria, ¿va? Entonces ahí es cuando procede ya de oficio, ¿va? Eh, el procedimiento contra la persona que cometió el delito de acusación y denuncia falsa, ¿verdad? Entonces tenemos que será sancionado con prisión de 1 a 6 años la persona que cometa el delito de denuncia y acusación falsa. En otro sentido, también dice que la acción consiste en la imputación de unos hechos a una persona. Dice que el acusador eh, no debe limitarse a sospechas si alguien ha cometido un delito. Es preciso que lo atribuya de un modo claro y concreto, dice, a una persona determinada, individualizada, aunque no se designe por su nombre, es decir, que no aparezca el nombre dentro del proceso, no quiera aparecer dentro del proceso la persona que acusa, ¿va? Una denuncia falsa. También lo que les decía anteriormente, las denuncias hechas por anónimo solo tienen relevancia en la medida en que el anónimo denunciante sea posteriormente conocido, o sea que esta persona posteriormente pues sea identificado, ¿va? Ahí procederá una acusación, ¿verdad? Los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, imputar, ¿va? O sea, realizar una acusación, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de imputar falsamente hechos que si fueran ciertos constituirán delitos de los que dan lugar a procedimientos de oficio. Elemento material, imputar falsamente a alguna persona hechos que si fueran ciertos constituirán delitos de los que se dan lugar a procedimientos de oficio. Si la imputación fuera hecha ante funcionario administrativo o judicial, no podrá procederse contra el denunciante acusador, sino cuando en el sobrecimiento o sentencia absolutoria respectiva se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, cuando ya haya habido un sobrecimiento contra la persona que se imputó falsamente una acusación, o cuando se haya dado una sentencia absolutoria, pues se procederá a acusar a la persona que cometió el delito de denuncia falsa y acusación falsa. Muy bien. Vayamos a otro delito, simulación de delito. Pues la simulación no es más que querer hacer creer a la autoridad, fingiendo que se cometió algún delito, ¿verdad? Este delito, pues lo tenemos en el artículo 454 y y es la persona que comete el delito quien afirme ante funcionario judicial o administrativo que se ha cometido un delito y que simule pues que realmente se cometió, o sea, es hacer parecer lo no cierto en real, en real, inclusive hasta hacer que aparezcan pruebas las cuales no son reales, no son reales, sino que pues se está tratando de simular con pruebas que no son reales que se ha cometido un delito, ¿verdad? Entonces, esa es la simulación, querer hacer creer al funcionario
judicial o administrativo que se cometió un delito poniendo evidencias o queriendo hacer parecer real algo que no sucedió, ¿verdad? Y el artículo 454, que habla de la simulación del delito, y dice, quien falsamente afirme, dice, ante funcionario administrativo o judicial, que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso. A esta persona que cometa este delito se le sancionará con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Entonces, es aquel que quiere hacer parecer lo irreal en real, ¿va? Es aquel que quiere parecer lo falso, por cierto, ¿va? Por cierto, ¿va? Eh, de una forma fingir que algo sucedió cuando no es así, ¿va? Que afirme, ¿va? Y que trate de simularlo, ¿va? No solo afirmarlo, sino que trate de simularlo, ¿va? Hacer creer a la autoridad de que sí, en realidad existió este tipo penal, ¿va? Y veamos los elementos rectores de este delito: simulación del delito, y dice que la acción consiste en que falsamente, eh, por medio de una denuncia o una querella, ¿va? Afirmar ante funcionario administrativo o judicial que ha ocurrido un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio. Por ejemplo, ya en 2 ocasiones hemos oído o les he leído o les he explicado que dice que han ocurrido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, y son todos aquellos delitos que son de acción pública, ¿verdad? Y entre ellos, pues ya les mencioné algunos, los más comunes, pues es el homicidio, eh, el delito de portación de arma de fuego, robo, ¿va? Y otros, ¿va? Entonces, los elementos de este delito de simulación son los siguientes: es afirmar, simular e inducir, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona; el bien jurídico tutelado, la actividad judicial; elemento interno, voluntad de afirmar ante funcionario administrativo judicial que se ha cometido delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, o simular la existencia de pruebas, ¿verdad? Y aquí ya vimos los 3 situaciones que nos obedecen este tema, que es la cantidad de años que se le pone de prisión, que es de 6 meses a 2 años. Ya vimos que el bien jurídico tutelado es la actividad judicial, ¿verdad? Y ya conocimos que es el delito de simulación, ¿va? Al igual que el anterior delito. Y vimos también ya sus elementos, ¿verdad? Que son los que deben de concurrir para que se realice el delito de simulación, ¿verdad? De delito, ¿va? Ahora vayámonos al artículo 455. Falsa acusación por delito privado, ¿verdad? Falsa acusación por delito privado. Y vean aquí una diferencia que se va a dar, y ya les explico. El artículo 455 nos habla de la falsa acusación por el delito privado. Dice, las disposiciones de los 2 artículos precedentes son aplicables también a la acusación o denuncia de los delitos que no pueden perseguirse de oficio, cuando sean hechas por personas a quienes la ley reconoce el derecho de formularlas. O sea, cuando hablamos de oficio, procedimiento de oficio, es porque el Ministerio Público, sin necesidad que haya una persona interesada, puede perseguirlo de oficio. En el caso de falsa acusación por delito privado, es cuando hay una persona realmente interesada en querer participar dentro del delito.
Y estos son los delitos aquellos que pertenecen a instancia particular, o sea que tiene que existir un agraviado, una persona pues prácticamente interesada en darle seguimiento a la acusación, ¿verdad? A la acusación, pero al final pues si la acusación es falsa, pues cometerá el delito pues de falsa acusación por delito privado, ¿verdad? Entonces, veamos los elementos de este delito. Dice que las disposiciones contempladas, dice falsa acusación por delito privado, ya lo leímos, ¿va? Y dice, aquí vamos a ver los delitos que pueden ser perseguibles por acción privada. Y dice que serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes, los relativos al honor, ¿verdad? Los relativos al derecho de autor, la violación y revelación de secretos, la estafa mediante cheque, ¿verdad? Entonces, estos delitos, pues, si alguien falsamente pone una denuncia, una acusación, no solo tendrá que presentarla, sino que tendrá que intervenir en el proceso. Y de ser así, si se cometió una denuncia falsa, una acusación falsa, pues será sancionado, ¿va? Será sancionado el señor que cometa este delito de falsa acusación por el delito privado, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el artículo 456, el cual no aparece ahí, pero es el delito de autoimputación. ¿Quién comete este delito o qué entienden ustedes por autoimposición? O sea, cuando hablamos de imposición, autoimposición, es como que, bueno, cuando hablamos de imposición, es como que le quisiéramos imponerle algo a alguien, ¿va? Pero cuando hablamos de autoimposición es cuando nosotros nos atribuimos haber hecho algo, ¿verdad? En este caso, la autoimposición es la persona aquella que se atribuye a haber cometido un delito sin haberlo cometido, pero que haya existido el delito, que sí se haya cometido el delito, ¿va? Y por intereses personales, a veces nos autoimponemos, nos auto atribuimos una acción delictuosa, quizás por defender a un pariente, llámese hijo, hija, esposa, hermano, ¿verdad? Y nosotros nos autoimponemos la atribución de haber cometido un delito. Y dice el artículo 456, autoimposición. Quien mediante declaración ante autoridad competente se atribuyere a sí mismo un delito que no hubiere cometido o que hubiere perpetuado otra persona será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Les recuerdo que todos estos delitos son cometidos contra la administración judicial, ¿verdad? Por eso el bien jurídico tutelado que se agrava es la actividad judicial. Porque si ustedes ven, todos estos delitos obstaculizan la administración de justicia, ¿verdad? Entonces, por eso son delitos contra la administración judicial. Porque si aquí analizamos, esta persona está cometiendo ese delito de autoimponerse atribuirse un delito, pero al mismo tiempo está obstaculizando a la averiguación de la verdad, ¿verdad? Porque no es él el que cometió el delito, ¿ah? Fue otra persona, ¿verdad? Entonces, está, inclusive acá en este delito puede darse el encubrimiento propio, ¿verdad? Si el juez así lo quiere tipificar, ¿va? Porque él está obstruyendo la averiguación de la verdad con el hecho de atribuirse un delito que él no cometió, pero sí se cometió ese delito, se sabe que se cometió ese delito. Pudiera ser que ese delito lo haya cometido, como les digo, un hermano, un hijo, una hija, la esposa, ¿va? Un pariente que él aprecia mucho y él quiere atribuirse ese delito para que el otro no aparezca en el procedimiento, ¿va? Entonces, veamos los elementos de ese delito son los siguientes. Verbo rector, atribuirse, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona.
Bien jurídico tutelado, la actividad judicial, elemento interno, voluntad de atribuirse a sí mismo un delito que no ha cometido o que hubiera realizado otra persona. Elemento material, el que una persona declare ante autoridad competente y se atribuye un delito que no ha cometido o que hubiera sido cometido por otra persona. Entonces estamos ahí con el delito de autoimposición. Ahora veamos el artículo 457 que nos habla de la omisión de denuncia. Este delito, pues, lo comete aquella persona, toda aquella persona que omiten denunciar, no obstante que tienen conocimiento o que vieron cometer un delito y no lo denuncian ante la autoridad competente. Está cometiendo el delito de omisión de denuncia a esta persona. Además, se comete también teniendo el conocimiento y que de aquí a un año lo denunciemos. Entonces hay un retardo de omisión de denuncia, ¿verdad? También esa persona comete el delito de omisión de denuncia al retardarse en denunciar el que se cometió un delito, ¿verdad? Porque puede ser que yo pase por un lugar donde veo que están cometiendo un delito, pues como no me conviene, no me interesa, pues no lo denuncio, ¿va? O a veces por temor. Oye, comúnmente pues nos da temor a hacer denuncias, ¿verdad? Contra personas porque simplemente tenemos miedo de hacerlo, pero cometemos el delito de omisión de denuncia, ¿verdad? Entonces es obligación de todo ciudadano, pues si conocemos de un hecho delictivo que lo hemos presenciado, pues denunciarlo para no cometer el delito de omisión de denuncia, ¿verdad? Y dice el artículo 457, omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales, ¿verdad? En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejara de denunciar. O sea, el empleado o funcionario público que omitiera presentar una denuncia sabiendo que existe un delito y no lo hiciere, pues a él se le sancionará con una multa de 100 a 1,000 quetzales. De igual manera, al particular que sabiendo que se cometió un delito no lo denuncie, ¿verdad? Y eh, hay un artículo que dice denuncia obligatoria. Dice, deben denunciar, y es el 298, deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieran instancia, denuncia o autorización para su persecución sin demora alguna, ¿verdad? Entonces, los elementos de este delito son verbo rector, omitir, retardar y dejar de hacerlo, ¿va? Sujeto activo, funcionario o empleado público o el particular legalmente obligado. Sujeto pasivo, el Estado. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de omitir o retardar la denuncia de un delito de acción pública. Elemento material, que el funcionario o empleado público o un particular legalmente obligado omita o retarde de denunciar un delito de acción pública. Ahora vayámonos al 358 bis, 358 bis, 458 bis, ¿va? No, al 458. Ahí estamos, nos salteamos este es el bis y nos falta el 458, que es muy importante también, el delito de colusión, ¿va? ¿Cuándo se comete el delito de colusión? Cuando pactamos, ¿verdad? Cuando pactamos para hacerle daño a un tercero, ¿va? Por ejemplo, nos interesa que una persona no comparezca a una audiencia
y viene el abogado y concierta con el oficial del tribunal para que esta persona no lo cite, ¿va? No lo cite o que lo dé por notificado con el ánimo de perjudicarlo porque no le conviene al abogado y a la otra parte que esta persona comparezca. Entonces, son los pactos que se hacen para hacer un daño a un tercero que le interesa, pues, llevar a cabo eh, una audiencia, ¿va? ¿Verdad? Y dice que colusión es el pacto o proceder con daño a tercero, dice. La acción consiste en que mediante pacto colusorio o con el empleo de otra forma ilícita, evitar la citación o comparecencia a juicio de tercero o provocar resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo, ¿va? También puede ser que esté de acuerdo el juez, ¿va? Y dicte una resolución que no, que daña a la persona interesada, ¿va? Entonces, dice, de tal manera, de tal forma que la colusión o los llamados pactos colusorios, para emplear la terminología del código, podemos describirla desde el punto de vista legal como una confabulación, ¿verdad? Entre varias personas, ¿va? Entre dos o más personas que secreta o públicamente se oponen de acuerdo para perjudicar a un tercero, evitando su citación o comparecencia a un juicio de cualquier naturaleza. Ese es el delito de colusión, ¿va? El ponernos de acuerdo para que le hagamos daño a determinada persona en cuanto a un juicio, ¿va? Y los elementos de este delito son los siguientes: verbo rector, evitar, dirigir, patrocinar, realizar, ¿va? Cuando hablamos de patrocinio, hablemos, mire, ustedes, esto no es un secreto, ¿va? Pues aún se da, ya bajó un poco, ¿va? Ya bajó un poco, pienso yo, pues. Cuando le pagamos al oficial o al juez para que dicte una resolución contraria a lo que no le resuelve en beneficio de la persona tercera, va, en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando patrocinamos a alguien, va, para que, eh, pues, no lo cite, va, no cite a la persona, va. Sujeto activo, cualquier persona, pueden ser abogados, va, los abogados defensores o también puede ser la otra parte, va. Sujeto pasivo, el Estado y las personas, bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno dice voluntad dolosa de evitar la citación o comparecencia a juicio a tercero o provocar resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo, dice. Elemento material y dice que igual incurren los abogados que a sabiendas dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas. Elemento material mediante pacto colusorio o empleando cualquier otra forma ilícita, evitar la situación o comparecencia a juicio de un tercero, ¿verdad? Ese es el delito de colusión, ¿verdad? También en este caso tenemos el delito de obstaculización a la acción penal. Y dice que el delito de colusión, la persona que cometa el delito de colusión tendrá una pena de prisión de 1 a 4 años y una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, ¿verdad? Y el bien jurídico tutelado, pues es la actividad judicial, ¿va? Que se perjudica. Y hablamos que en iguales sanciones, además de las accesorias correspondientes, incurrirán los abogados que a sabiendas dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas. Esto es en cuanto al delito de colusión, porque se me había olvidado darles la pena que conlleva este delito, ¿va? Y tenemos el 458 bis, que es la obstaculización a la acción penal. Dice que comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influye en otra persona para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sean miembros del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, llámese Ministerio Público. También se comete contra el traductor, intérprete o perito para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones.
Quien para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba rehusare proporcionar al Ministerio Público, organización judicial, policial, nacional, civil o Dirección General de la Investigación Criminal, documentos, información que conozca o que obren en su poder cuando estando obligado a ello, no lo haga, ¿va? Quien con igual fin destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, policial, nacional, civil o Dirección General de Investigación Criminal, ¿verdad? Estas personas cometen el delito de obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Incluso a la averiguación de la verdad, ¿verdad? Según el artículo 5 del Código Procesal Penal, que habla de los fines del proceso, ¿va? Que es el fin, pues es averiguar la verdad. Entonces estas personas cometen el delito de obstaculización a la acción penal debido a que no proporcionan información, no dan documentos, hay intimidación para los testigos, para los peritos, para los traductores, para que se conduzcan con el ánimo de obstaculizar la acción penal, pues no den los informes debidos, ¿va? Se destruya o se oculte documentación, ¿verdad? No sé si ustedes han estado en alguna audiencia de primera declaración, pero ahí a veces el Ministerio Público dice que se liga proceso al procesado por motivo de que pueda darse la obstaculización a la acción penal o a la averiguación de la verdad, ¿va? Debido a que pues es una persona que tal vez vive cerca de los agraviados y va a intervenir amenazándolos, intimidándolos, ¿va? Para que no digan la verdad, ¿va? No digan la verdad, o simplemente intimidarlos para que se obstaculice la acción penal, ¿verdad? Entonces, es el delito de la obstaculización a la acción penal, ¿va? Quien obstruye, ¿va? Obstruye que se pueda realizar tratando de que no haya información, ¿va? De que bajo amenazas, intimidación por la fuerza física, pues impedir que los testigos, traductores o intérpretes, pues a veces ni asistan a las audiencias, ¿va? O las personas que oculten información o documentos, ¿va? A las autoridades, ¿va? Entonces cometen el delito de obstrucción a la información, a la acción penal, ¿va? Ahora vayámonos a otros artículos que también perjudican la actividad judicial. Son delitos que van contra la administración de justicia. Y en este caso tenemos el delito de perjurio, ¿verdad? Veamos el perjurio. Dice que comete este delito quien ante la autoridad competente jurare decir la verdad y faltar a ella con malicia, ¿verdad? Esta persona va a cometer el delito de perjurio quien ante autoridad prometa decir la verdad y jurare decir la verdad y faltare a la verdad, ¿verdad? Con malicia, ¿verdad? El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 55,000, dice, de 250 a 5,000 quetzales. Esa será la multa a la persona que cometa el delito de perjurio, pues quien jurare ante juez decir la verdad y faltare posteriormente a decirla con malicia, cometerá el delito de perjurio. Y dice que este delito puede cometerse tanto ante autoridad judicial como administrativa, ya que la ley no hace distinción en este sentido. Por ejemplo, cuando el notario hace una declaración jurada, hace prometer en el documento al interesado que se conducirá únicamente con la verdad, ¿verdad? Si no se conduce diciendo hechos ciertos en la declaración jurada, cometerá el delito de perjurio, ¿verdad? Dice, el juramento es la afirmación solemne de la verdad de un hecho o de una relación jurídica. Falsedad significa afirmación de lo falso y negación de lo verdadero en todo o en parte. Hasta el silencio puede servir para cometer este delito cuando su efecto es hacer creer lo falso o alterar lo verdadero. No constituye perjurio la simple declaración de no recordar si no tiene el efecto de que acaba de hablarse, ¿verdad?
Entonces, cuando las personas no se recuerdan de un hecho, pues lógicamente, pues no se acuerdan, ¿va? Entonces, en ese caso no se comete el delito de perjurio. Los elementos de este delito son los siguientes: verbo rector, jurar, decir la verdad y no hacerlo, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, la autoridad ante quien se le jure decir la verdad. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de jurar, decir la verdad y faltar a ella con malicia. Elemento material, ante autoridad competente, jurar, decir la verdad y faltar a ella con malicia. Cuando dijimos ahí que el silencio a veces nos indica que alguien está mintiendo porque se echa de ver, ¿va? ¿Va? Se le hace una pregunta y se queda uno ahí, ¿va? Entonces, no, vos estás mintiendo, ¿va? Entonces, el juez estudia psicología también, ¿verdad? Y pareciera que fuera de igual manera que el perjurio, pero tiene diferencia, ¿va? ¿Va? Porque dice que comete perjurio quien ante autoridad competente jurare decir la verdad y faltare a ella con malicia. Es decir, que aquí pueden ser cualquier persona, ¿verdad? Ahora veamos el artículo 460 y dice: falso testimonio, comete falso testimonio. Vean la diferencia, porque en el perjurio no nos indica qué persona va. ¿Ah? Puede ser cualquier persona, pero en el falso testimonio comete este delito el testigo, el intérprete, el traductor o perito, que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 o 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se comete en un proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿A qué aumenta? Cuando este delito se comete en un proceso penal, en un juicio penal contra un procesado, que vaya el testigo, ¿va?, a dar un falso testimonio, ¿va? Entonces, si se comete contra él, contra el procesado, la pena será dijimos, de 6 meses de 2 a 6 años, ¿verdad? Imagínense todo lo que aumenta cuando el testimonio se hace falsamente, cuando existe un procesado en un juicio, ¿verdad? Y dice: las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Es decir, que se le haya pagado, ¿va?, a esta persona para que vaya a dar un falso testimonio. Si se comprobara que fue por soborno para que haya ido a dar un falso testimonio, la pena será aumentada en una tercera parte en cuanto a 2 a 6 años. Entonces, cuando se cometa y que haya habido de por medio soborno, ahí aumentará en una tercera parte el delito o la pena, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos ahí con el delito de falso testimonio y veamos sus elementos, sus sectores, ¿va?
Verbo rector, afirmar, declarar, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona, intérprete, traductor o perito, ¿va? Sujeto pasivo, autoridad competente o notario, persona procesada. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de afirmar una falsedad o de negarse a declarar estando obligado a ello u ocultar la verdad. Elemento material, el testigo, intérprete, traductor o perito en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirme una falsedad o se niega a declarar estando obligado a ello u oculte la verdad o cometer testimonio en contra de una persona procesada penalmente. O sea, si se dan cuenta, este delito lo cometen de falso testimonio los testigos, los peritos, los traductores que falsamente den en el caso de los testigos, alguna versión que no sea cierta, y en caso de los traductores de igual manera, y en caso de los peritos, pues que den un dictamen falsamente, ¿va? Y cuando se realice en contra de un procesado en un juicio penal, pues ahí la pena se aumentará. Muchas veces la parte interesada en querer no estar, hablemos de un detenido, pues presentan falsos testigos ante la autoridad judicial, ¿verdad? Y el artículo 461 dice, quien a sabiendas presentare testigos falsos en asuntos judiciales, o sea, que conoce uno que son testigos falsos, a sabiendas, dice, los presentemos, ¿verdad? En asuntos judiciales o administrativos o ante notarios será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 1,000 quetzales, ¿verdad? Cuando presentamos ante notario y levantamos un acta notarial, cuando una persona se acerca y dice pues que va a prometer decir la verdad y dice y da una declaración falsa, ¿va? Ante una acta notarial, ¿va? Y dice que si la presentación la hubiera efectuado sobornando a los falsos testigos, se le impondrá la misma pena que correspondiera a los sobornados, ¿verdad? Por soborno, ¿va? Dice, presentación de testigos falsos. Quien a sabiendas, la persona que los propone sabe que son testigos falsos en asuntos judiciales o administrativos o ante notarios será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si la presentación de testigos se hubiera hecho a base de soborno, pues en este caso se le impondrá una pena que corresponde a los sobornados, o sea, por el delito de soborno. Si no mal recuerdo, es de 8 a 10, si no mal recuerdo. Vamos a corroborar ahí el delito de soborno. ¿Va? Los elementos de este delito, y dice, pues, son los siguientes: presentar y sobornar, ¿va? Con soborno, que los testigos vayan a dar una declaración falsa, ¿va? Sujeto activo, dice cualquier persona. Sujeto pasivo, juez, funcionario, notario, porque es a quien vamos a darle una declaración falsa de parte de los testigos, ¿va? Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de presentar testigos a las personas, ¿va? En una resolución, ¿verdad? Ese es el prevaricato, ¿verdad? Que el juez dé una resolución o una sentencia, ¿verdad? Contraria a la ley, ¿verdad? Y leamos el artículo 462 que nos habla del prevaricato. Dice que incluso el juez puede saber que está contrariando la ley, ¿va? Pero lo hace, ¿va?
da una resolución contraria a la ley, sabiendo de que no es correcto, ¿va? Prevaricato, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y aún se inventa los hechos, ¿va? Porque se fundamenta en hechos que no son ciertos, que son falsos, ¿va? Y pues resuelve una resolución contraria a la ley. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Cuando es solo el prevaricato, cuando lo da fuera de una sentencia, la sanción será de prisión de 2 a 6 años. Y en sentencia será de 3 a 6 años, ¿verdad? Cuando lo hiciere en una sentencia condenatoria, va en juicio ya, en un debate, va en un juicio oral y público, ¿verdad? Dice que los elementos de este delito son los siguientes: verbo rector, dictar o fundarse en hechos falsos, va. Dictar una resolución contraria a la ley, va, por parte del juez, ¿verdad? Sujeto pasivo puede ser cualquier persona a la que se le delito de prevaricato lo comete el profesor, lo comete el arquitecto o lo comete el juez en una variable, ¿va? Entonces la verdadera va a ser el juez quien comete el delito de prevaricato, ¿va? Existen varias clases de prevaricato. Existe el prevaricato culposo cuando el juez por negligencia, aunque no es excusa, ¿va? Porque nadie debe desconocer la ley, ¿va? Nadie debe ser ignorante de la ley, mucho menos un juez. Pero sucede, ¿va? Cuando por negligencia, impericia o imprudencia, el juez dicta una resolución, pues, contraria a la ley, ¿va? Puede suceder, ¿va? Que por negligencia, impericia o imprudencia, pues, eh, cometa este delito de prevaricato el juez, ¿va? Y dice el juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dice, ¿va? Dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Aquí se inhabilita al, al juez, ¿va? Muy bien. Y el elemento de este delito son rector, dictar, fundar, ¿va? Sujeto activo, juez; sujeto pasivo, cualquier persona; el bien jurídico tutelado que se afecta de la actividad judicial; elemento interno, voluntad culposa de dictar resoluciones contrarias a la ley por negligencia o ignorancia inexcusable. O sea, eh, no es, como les dijera yo, el juez tiene conocimientos, ¿va? Y no puede ser ignorante de la ley, ¿va? Pero más sin embargo se comete el delito de prevaricato por culposo, ¿va? Que puede ser por negligencia, ignorancia, imprudencia, ¿va? Entonces, el elemento interno, pues ya dijimos, voluntad culposa, dictar resoluciones contrarias a la ley por negligencia o ignorancia inexcusables. Elemento material, que el juez por negligencia o ignorancia inexcusables dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos. Existe el prevaricato de árbitros, pero no es los árbitros que pitan fútbol, ¿va? A veces se delegan árbitros para que contribuyan con la justicia, ¿va? Y dice el artículo
464 dice, lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 462 y el último, y en el artículo anterior, será aplicable sin sus respectivos casos a los árbitros también, ¿va? O sea, las penas que se impongan en el delito de prevaricato y el prevaricato culposo también será objeto de sanciones para los delitos de prevaricato de árbitros, ¿va? Bueno, ahora vayamos a otra diapositiva. Vamos a ver el delito de eh, patrocinio infiel, ¿va? Bueno, yo soy abogado y me buscan mi cliente. Me buscan mi cliente y este cliente pues me confía su caso, ¿verdad? Pero vengo yo y soy infiel con él, ¿verdad? Porque él me está confiando secretos de su caso. Y vengo yo como abogado, pues lo cuento, ¿va? Y se lo cuento a la parte contraria, ¿va? A la parte contraria. Y dice que el patrocinio infiel, según el 465, dice el abogado o mandatario judicial, ¿verdad? Que represente a esa parte. O sea, yo le doy un mandato a una persona. Será sancionado siempre que el hecho no constituyere un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. O sea, soy infiel como abogado porque le estoy transmitiendo a la otra parte los secretos, el caso que me encomendó, que me confió mi patrocinado. De igual manera es infiel el mandatario, ¿va? Yo vivo en Estados Unidos y mando un mandato para que alguien me represente judicialmente, pero también este es infiel porque le cuenta a la otra parte, ¿va? Lo que el otro está pensando, lo que el otro le contó, ¿va? Entonces, esa es la persona o el delito infiel, el patrocinio infiel, el abogado o el mandatario, ¿va? Entonces, dice que el delito consiste en el hecho de que el apoderado o abogado que, habiéndose infieles a sus deberes profesionales, causan perjuicio a los intereses de la parte por ellos defendida, asistida, representada ante la autoridad judicial, ¿verdad? Entonces, comete ese delito el abogado que es infiel a lo confiado por su patrocinado, ¿va? Y dice que los verbos de este delito son perjudicar a su mismo patrocinado, ¿va? Sujeto activo lo hace el abogado o mandatario judicial. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad de perjudicar deliberadamente los intereses que le fueron confiados. Elemento material, que un abogado o mandatario judicial de cualquier modo perjudique deliberadamente los intereses que le fueron confiados por parte de su patrocinado, ¿verdad? Doble representación. También este delito lo cometen los abogados. Pareciera que también fuera una infidelidad. Pero esto cambia un poco porque primero soy defensor de mi patrocinado y dejo este caso por pasarme a la otra parte. Me voy a convertir en querellante adhesivo, ¿verdad? Me paso a defender los derechos de la persona agraviada. Entonces, esa es la doble representación que después de haber conocido el caso de mi patrocinado, pues lo abandono y como me pagaron mejor en el otro lado, me voy para otro lado, ¿va? Entonces dice, el abogado mandatario judicial que habiendo tomado la defensa, dice, dirección o procuración de una parte, represente después a la contraria en el mismo asunto.
La auxiliare o aconsejare será sancionado con multa de, ahorita les digo. Dice el abogado mandatario, el artículo 466, ¿va? El abogado mandatario judicial que habiendo tomado la defensa, dirección o procuración de una parte, representare después a la contraria en el mismo asunto, en el mismo proceso, ¿va? La auxiliare o aconsejare será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Entonces, este delito no es más que dejar tirado, en pocas palabras, al que me buscó para que lo defendiera. Y lo dejo y me voy a la otra parte. Aquí era defensor y allá me voy a convertir en querellante adhesivo, ¿va? A favor de la persona agraviada, ¿va? Entonces, ahí estoy utilizando la doble representación, ¿verdad? Que no es correcto, ¿va? No se ve bien que un abogado, pues primero esté como defensor de una parte y luego pues pase a defender a la otra parte, ¿va? Que no es correcto, ¿va? No se ve bien, ¿verdad? Y los elementos de este delito son los siguientes. Dice representar, auxiliar, aconsejar, sujeto activo, abogado o mandatario judicial, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, la actividad judicial, elemento interno, voluntad de quien habiendo tomado la defensa de una parte, representar después a la parte contraria, ¿verdad? Muy bien. El 467. Este 467 nos habla de representación ilegal y dice que comete delito de representación ilegal el funcionario o empleado público del Ministerio Público, de la Dirección General de Investigación Criminal o del organismo judicial que durante su permanencia en el cargo o con posterioridad a él represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en el cual haya intervenido o participado por razón del cargo, será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años en habilitación especial. Por ejemplo, yo soy en este momento el fiscal del Ministerio Público del Departamento de Jutiapa. Y conozco de muchos casos, en especial de alguno, ¿va? Y ha emitido opinión en algún caso, hablando de un caso específico, ¿va? Pero resulta que me renuncian del puesto y me voy a litigar. Entonces, yo cometería una representación ilegal si tomo el caso que ya externé una opinión estando en un cargo público, ¿verdad? Entonces, ahí se comete el delito de parte de la persona que ya fungió en el Ministerio Público, en la Dirección General de Investigación Criminal o del organismo judicial, o siendo un funcionario, ¿verdad? Me voy del cargo y me voy y tomo un caso del que yo ya externé opinión, ¿verdad? Entonces, no es correcto que yo lo haga. Entonces, ahí se comete el delito de representación ilegal. Y los elementos de este delito son perjudicar, sujeto activo, funcionario, representante del Ministerio Público, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, la actividad judicial, elemento interno, voluntad de perjudicar deliberadamente los intereses que le fueron confiados. Elemento material que un representante del Ministerio Público perjudique deliberadamente los intereses que le fueron confiados. ¿Ah? Correcto. Entonces ahora vayámonos al capítulo 4 de la denegación y retardo de justicia. Vamos a ir un poquito más rápido porque el día de ayer no corrí mucho ya en los últimos artículos y algunos artículos pues no los expliqué. Retardo malicioso. ¿Quién comete este delito de retardo malicioso? ¿Va? De la denegación y retardo de justicia, ¿va? Y dice, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que retardare maliciosamente la administración de justicia será sancionado con prisión de 1 a 2 años, multa de 2,000 a 10,000 quetzales e inhabilitación especial de 2 a 4 años. O sea,
El juez que retarde la justicia, que no resuelva conforme a los plazos, ¿verdad? Que le da la ley, está cometiendo el delito de retardo de justicia. Pero eso se da aquí en Guatemala. Aquí nunca resuelven en los plazos que dicta la ley, ¿va? Que dice la ley. Imagínense ustedes que el preso tiene que oírsele en su primera declaración posterior a la presentación al juzgado de paz, donde se le hizo ver el motivo de su detención, que la policía tiene un plazo de 6 horas, ¿va? Para presentarlo ante el juez competente, para hacerle ver el motivo de detención, y posteriormente, para ser escuchado, debe ser en 24 horas posteriores a ese plazo. Aquí yo llevo ya, con mi caso, ya llevo 15 días y no me han pasado primera declaración a mi testigo, ¿va? Pero nadie dice nada porque así está nuestra justicia, ¿verdad? No se cumplen los plazos que establece la ley, ¿verdad? Entonces, ahí se está cometiendo el delito de retardo de justicia, ¿va? Dice, el no darle trámite a una solicitud presentada por cualquiera de las partes en un proceso judicial representa un grave problema en la administración de justicia, ya que el retraso de una petición puede originar graves daños en los derechos, intereses o bienes del solicitante, además de comprometer la imparcialidad de los juzgadores ante la parte perjudicada y ante la sociedad en general, ¿verdad? Los elementos de este delito son los siguientes: verbo rector, dar, retardar. Sujeto activo es el juez quien retarda la justicia, ¿va? O resolver una solicitud presentada ante él. Sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico tutelado, la actividad judicial. Elemento interno, voluntad maliciosa de retardar la administración de justicia. Elemento material, que un juez no le dé curso a una solicitud presentada legalmente o retarde maliciosamente la administración de la justicia. Cuando hablamos maliciosamente, como que hay algo bajo la mesa, ¿va? ¿Verdad? Y ese es el motivo por el cual, pues, se retarda la justicia, ¿va? Se deniega la justicia, ¿va? El 469, el Código Penal dice en el 469, denegación de justicia. Comete delito de denegación de justicia el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal, que maliciosamente, dice, desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular al o a los responsables del delito. Dejare de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. Ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. El responsable de este delito será castigado con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial. Con las mismas penas será sancionado el juez que se negare a juzgar bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, ¿verdad? Entonces, comete pues este delito la persona pues que cae en estos 3 literales que les indiqué ya anteriormente, ¿va? Y dice, estos funcionarios deben de estar obligados a promover la persecución y procesamiento de los delincuentes. De acuerdo con el Código Procesal Penal, el órgano encargado de promover y dirigir la investigación de los delitos es el Ministerio Público. A los jueces se les sancionará por realizar el procedimiento de los mismos en forma maliciosa. En este sentido, el miembro del organismo judicial debe actuar a pedido de cualquier persona o institución que ha agravado o de un requerimiento del Ministerio Público, ¿va? Elementos del delito de denegación de justicia. Verbo rector, dejar de hacer, va a dejar de realizar, va a negarse a cumplir con la justicia. Sujeto activo, el juez, representante del Ministerio Público, autoridad o agente de esta. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la actividad judicial, elemento interno, voluntad del juez, representante del Ministerio Público,
funcionario, autoridad de esta, de dejar maliciosamente de promover la persecución y procesamiento de los delincuentes. Elemento material que el juez, el representante del Ministerio Público o el funcionario o autoridad o agente de esta que, faltando a la obligación de su cargo, deje maliciosamente promover la persecución y procesamiento de los delincuentes. ¿Ya? Entonces, aquí si no hubiera sido por, y no es que yo apoye a Tel Maldana políticamente y el otro señor que lo sacaron de Guatemala, si no hubiera sido por él, aún estuvieran muchas personas de cuello blanco, pues gozando la libertad, ¿va? Y entonces ahí pues está cometiendo pues la denegación de justicia también, ¿va? Porque no obstante a veces se requiere que se persiga penalmente a un funcionario político, pero como tienen cuello, pues no los persiguen, ¿va? O simplemente se les da libertad inmediatamente, ¿va? Del quebrantamiento de condena y evasión de presos. Ya casi estamos terminando. Vamos a ver algo rápido. Evasión. ¿Quién comete el delito de evasión? Pues lo comete el detenido, el preso que se encuentra en una cárcel, ¿va? Ya sea de condena o preventiva, que se fugare del lugar, comete el delito de evasión. Entonces, y más se agrava su situación cuando lo comete con violencia, ¿verdad? El delito de evasión. Veamos el artículo 470 y dice, quien hallándose detenido o condenado se evadiera, será sancionado con prisión de 10 a 20 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. No obstante que se va, se fuga, se evade de la cárcel, va apenas cumpliendo la mitad del tiempo que le toca del caso por el que está preso. Y si se dejara de capturar nuevamente, pues tendrá prisión de 10 a 20 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿va? Ese es el riesgo que corre una persona que se fuga de un lugar donde se encuentra detenido, ¿va? Comete el delito de evasión. Y dice que si el hecho se hubiera cometido utilizando violencia, la sanción se aumentará en el doble de la pena, imagínense ustedes. Por eso que hay muchos reos que no se van, ¿va? Porque nuestras cárceles son vulnerables, ¿verdad? Eh, Son tan vulnerables que, por ejemplo, en Pavón hay 5,000, 6,000 presos, ¿va? Y guardias. En cada turno habrán 50 guardias, 75 guardias en cada turno. Entonces, nuestras cárceles son vulnerables, ¿va? Cualquiera que se quisiera ir, pues, pudiera hacerlo, ¿va? Pero hay presos que creen que van a resolver sus problemas, solo que están conscientes que cometieron un delito y hacen su pena, ¿va? Pero hay algunas personas, pues, que la ansiedad, ¿va? Los obliga a evadirse de la cárcel y cometen el delito de evasión, ¿va? Y ya ve las consecuencias, la pena de 10 a 20 años y con una multa bastante grande, ¿va? Cooperación para la evasión, ¿va? ¿Quién comete este delito? Lo comete la persona que contribuye a la evasión de un detenido, ¿verdad? Por ejemplo, un preso va a declaración, va a una audiencia, pero ya va planificado por los guardias, va que lo llevan, va, es un preso que es de alto impacto, va, y ofrece dinero a los guardias, por decirlo así, y cooperan estos para su evasión, va. Entonces ahí se comete el delito de evasión en cooperación en la evasión. Y el delito 471 dice, quien procurare o favoreciere la evasión de una persona detenida o condenada, dice, por delito, será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 40,000 a 80,000 quetzales. Si el responsable fuere funcionario o empleado de confianza encargado de la custodia o guarda del evadido, o si el hecho se hubiere cometido empleando violencia, la sanción se aumentará al doble de la pena. También pudiera ser, ¿va? Yo les hablé en cuanto a los guardias, pero pudiera ser
que hayan funcionarios que cooperen para la evasión de un preso, ¿va? O que los mismos presos pues cooperen con el otro preso para evadirse de la cárcel, ¿va? Y igual manera, pues como ya les dije, los guardias pueden cooperar con él cuando van a una diligencia judicial y en el camino pues cooperan para que esta persona se evada, ¿va? El 472 nos habla de la evasión culposa. El funcionario o empleado público encargado directamente de la custodia o guardia de persona detenida o condenada por delito que culposamente diera ocasión para que se fugare, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. El funcionario o empleado público encargado directamente de la custodia o guardia de persona detenida o condenada por el delito que culposamente diera ocasión para que se fugue, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Cuando hablamos de culposo es porque ocurrió la negligencia, la impericia y la imprudencia, ¿va? Ahora vayámonos a el delito de encubrimiento, ya estamos finalizando, vamos a ver, evasión culposa, imprudencia, motín de presos. Leamos estos dos delitos, va, la improcedencia, leamos el motín de presos. Motín de presos. El delito de motín de presos, los detenidos o condenados que se amotinaren perturbando el orden o la disciplina de los establecimientos penales serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Estos motines ocurren cuando hay descontento dentro de los presos contra la autoridad, ¿verdad? Entonces se amotinan, o sea, se hacen turbas, desestabilizan el centro de detención, ¿verdad? Exigiendo sus derechos, ¿verdad? Em, entonces, estas personas que cometen este delito serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Los cabecillas o dirigentes del motín serán sancionados con la pena señalada, aumentada en una tercera parte, o sea, las personas que incitan. Contentos con la autoridad. El delito de encubrimiento propio. Dice que este delito, pues, es un delito que sucede cuando con anterioridad la persona conoce que se cometió un hecho delictivo. Por ejemplo, se robaron un cabezal en el 2016 en Ciudad Pedro Alvarado. Y detuvieron a una persona y los demás se fugaron. Y vino y mandaron por la noche a uno de los que participó en el robo del cabezal a traer un vehículo que se había quedado abandonado, que era parte de las personas que asaltaron el cabezal. O sea que esta persona tenía conocimiento de haberse perpetrado un hecho anteriormente. Y cuando él saca el vehículo donde se quedó el vehículo, resulta que lo detuvieron. Y dicen los policías de que lo detuvieron porque observaron de que él merodeaba por el lugar, ¿va? Y que creyeron que era cómplice del hecho que sucedió en el día y lo detuvieron, ¿verdad? Y la acusación fue por robo porque creyeron que era cómplice del robo, ¿va? Pero no se probó que él haya participado en el robo, pero sí lo ligaron a proceso por el delito de encubrimiento porque estaba tratando de ocultar un objeto de que había participado en el delito de robo, que era el vehículo, ¿verdad? Que era el vehículo. Entonces,
ahí es donde se comete el delito de encubrimiento, cuando tratamos de ocultar objetos o también ocultamos a personas que cometieron el delito, ¿verdad? Y para ello se dan varios incisos, ¿verdad? Dice que comete el delito de encubrimiento propio, es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, connivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, interveniere con posterioridad ejecutando alguno de los siguientes hechos. Póngale atención cuándo se comete este delito, en qué hechos se comete este delito. Y dice, 1. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga. Aquí con este señor no ocurrió eso porque él no estaba ocultando a ningún delincuente ni facilitó la fuga de nadie. 2. Negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida. Tampoco se cometió encubrimiento en este sentido. 3. Ayudar al autor o cómplice a eludir la investigación de la autoridad o sustraerse de la pesquisa de esta. Tampoco. El cuarto, considerando si lo cometió esta persona, y dice, recibir, dice, ocultar. Él pretendía ocultar el vehículo que lo mandaron a traer porque era parte del móvil, ¿va? Del delito cometido anteriormente. Suprimir, pudiera ser que también haya cometido este elemento porque sustrajo a un vehículo del lugar donde estaba, donde había quedado como resguardado, escondido, ¿va? Inutilizar, no aprovechar, no guardar, bueno, guardar también porque iba a guardar el vehículo, ¿va? Iba a esconder el vehículo también, ¿va? Entonces, en este caso sí, recaía en la persona esta el delito de encubrimiento propio, porque sí trató, tuvo la intención de ocultar, de guardar, de esconder, ¿va? Sustrajo el vehículo, ¿va? Del lugar donde estaba. Entonces, por eso a él lo vincularon a este caso eh, por el delito de encubrimiento propio, ¿verdad? Y dice que los responsables del delito de encubrimiento propio serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años, ¿verdad? Artículo 475, encubrimiento impropio. El responsable del delito de encubrimiento impropio, ¿quién? 1. Habitualmente albergue, ocultare o protegiere a delincuentes o en cualquier forma. Aquí la diferencia del propio es que habitualmente, ¿verdad? Ya cayó una vez por lo mismo y sigue cayendo por lo mismo, ¿va? Y dice, habitualmente albergare, ocultare o protegiere delincuentes o en cualquier forma ocultare armas o efectos del delito, aunque no tuviera conocimiento determinado del mismo, aunque no haya participado o que no, él no desconociera que se cometió ese delito, pero oculta a las personas que cometieron el delito y oculta armas de las que se usaron en la comisión del delito, ¿va? 2. Debiendo presumir de acuerdo con las circunstancias la comisión del delito, realizar cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo anterior, o sea, al artículo 474. Al responsable del delito a que se refiere el inciso primero de este artículo se le sancionará con prisión de 2 a 4 años. Al responsable del delito a que se refiere el inciso segundo del artículo será sancionado con multa de 50,000 a 1,000, de 50 a 1,000 quetzales. Si el responsable tuviere negocio de los objetos de que se trate o realizar actividades de tráfico habitual con los mismos, ya sean nuevos o usados, la sanción será de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 2,000 quetzales. Muy bien, mis estimados amigos. Ese es el tema que el día de hoy, pues, vimos. Todos estos delitos no tienen
si salieran condenados, salvo mejor criterio del juez, pues puede suspender la condición, dar una suspensión condicional de la pena. De lo contrario, pues si se les impone la pena máximas, tendrá que cumplirla con condena, ¿verdad? Porque es un delito contra la administración de justicia, ¿verdad? Entonces no es conmutable, no es conmutable. Pero como les digo, queda a criterio del juez, va, de darles una suspensión por la pena que obtienen, una suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Entonces, les agradezco por haberse mantenido atentos a mi clase. Que Dios los bendiga. Ya la otra semana es la última. Que la pasen bien el domingo. Cuídense.